Tengo 85 años y durante más de medio siglo he guardado esta historia en mi corazón. Es la historia más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa que jamás he vivido. Se trata de una niña de apenas 8 años que tenía absolutamente nada, excepto su voz, y esa voz, Dios mío, esa pequeña voz cambió para siempre la vida de más de 200 personas. Pero antes de contarles cómo una niña sin hogar, sin familia, sin esperanza, logró lo imposible, necesito que entiendan dónde comienza esta historia. Port comienza con la mayor injusticia que estos ojos han visto jamás. Era 1952. Yo tenía 23 años y acababa de ser testigo de algo que me llenó de una rabia tan grande que casi me vuelvo loco. Era diciembre en Madrid, un frío que calaba hasta los huesos. Yo trabajaba como maestro en una escuela pública del barrio más pobre de la ciudad. Esos eran tiempos duros, después de la guerra. Pero lo que vi ese día superó todos los horrores que había presenciado. Había una pequeña, se llamaba Elena, 8 años, cabello negro como el carbón, ojos grandes, como 2 lunas. Llevaba la misma ropa sucia durante semanas en sus zapatos. Dios mío, sus zapatos eran 2 cartones atados con cuerdas. ¿Saben lo que más me dolía? Elena era la niña más inteligente de toda la escuela. Cuando leía en voz alta, su voz era como música pura. Los demás niños se quedaban hipnotizados escuchándola. Incluso los maestros más veteranos se detenían para oírla. Pero el director de la escuela, don Sebastián Morales, que ese nombre se pudra en el infierno, decidió que Elena no era apropiada para la escuela. ¿Por qué? Porque era huérfana, porque vivía en las calles, porque su ropa estaba sucia. Un día llegué temprano a la escuela y la encontré durmiendo en los escalones. Había estado allí toda la noche, bajo la lluvia helada, esperando que abrieran las puertas. Cuando me vio, se levantó temblando y me dijo: Maestro Pablo, ¿puedo entrar? Prometo que no molestaré a nadie, solo quiero aprender en ese mismo día. Don Sebastián la echó definitivamente. ¿Saben lo que le dijo delante de todos los niños? Elena, las niñas como tú no pertenecen aquí. Busca tu lugar entre los mendigos donde corresponde. Yo nunca había sentido tanta rabia en mi vida. Era una niña de 8 años. 8 años. Y ese maldito hombre la humilló como si fuera basura. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña, amigos míos. Porque Elena no lloró, no gritó, no se fue corriendo como cualquier niña haría. Se quedó ahí, de pie, mirando a don Sebastián directamente a los ojos. Y dijo algo que me heló la sangre. Elena lo miró fijamente y le dijo: señor Morales, usted dice que no tengo nada que ofrecer. Es cierto. No tengo casa, no tengo familia, no tengo dinero, no tengo ropa bonita. Su vocecita era tan clara, tan firme, y entonces, con una seguridad que me puso la piel de gallina, añadió: pero si tengo algo, solo tengo mi voz. Why, día, señor Morales, esta voz que usted desprecia va a hacer que todo Madrid me escuche, y cuando eso pase, usted se acordará de este momento, amigos. Yo tenía 23 años. Pero nunca había escuchado a alguien hablar con tanta convicción. Era como si esa niña supiera algo que el resto de nosotros no sabíamos. Como si tuviera un secreto. Don Sebastián se rió. Se rió a carcajadas. Tu voz, le dijo burlándose. ¿Qué va a hacer una mendiga con su voz? ¿Cantar en las esquinas por unas monedas? Pero Elena no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Y justo antes de salir, se volvió hacia todos nosotros. Había como 30 personas allí, maestros, niños, padres.
y dijo algo que jamás olvidaré. Un día van a entender por qué Dios me dio esta voz. Y ese día, todos ustedes van a recordar el nombre de Elena. Era una niña de 8 años hablando como una profeta. ¿De dónde salía esa seguridad? ¿Cómo podía estar tan tranquila? Esa noche no pude dormir. Algo en la forma en que Elena había hablado me obsesionaba, and decidí buscarla. Tenía que encontrarla. Tenía que entender qué había detrás de esas palabras. La busqué durante días por todo Madrid. Pregunté en orfanatos, iglesias, refugios. Nadie sabía nada de una niña llamada Elena. Era como si hubiera desaparecido del mundo, hasta que una tarde, caminando por el Parque del Retiro, escuché algo que me paralizó. Era una voz que reconocí inmediatamente. Venía de detrás de unos árboles. Me acerqué despacio, y lo que vi me cambió para siempre. Elena estaba de pie sobre una caja de madera, en un pequeño claro entre los árboles. Y alrededor de ella, había al menos 50 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos en completo silencio, escuchándola. Pero ¿saben qué estaba haciendo Elena? No estaba cantando, no estaba pidiendo limosna. Estaba contando historias con esa voz suya, tan clara, tan musical. Estaba narrando cuentos que parecían salir directamente del cielo. Me escondí detrás de un árbol y la escuché. La historia que contaba ese día era sobre un pequeño pájaro que había perdido su canto, pero que descubre que su silencio podía sanar corazones rotos. Y mientras hablaba, yo veía cómo las caras de las personas cambiaban. Había hombres duros, trabajadores del puerto, con lágrimas en los ojos. Cuando terminó la historia, pasó algo extraordinario. Una señora elegante, claramente de dinero, se acercó y le puso una moneda de oro en las manos. Niña, le dijo, hace 20 años que no sentía esperanza. Tu historia me la devolvió. Pero Elena no se quedó con la moneda. ¿Saben qué hizo? Se la dio a un anciano que estaba ahí, temblando de frío. Para que compre algo caliente, le dijo. Las historias no se venden, se regalan. Ahí fue cuando entendí. Elena no estaba pidiendo dinero, no estaba buscando lástima. Estaba usando su voz para crear algo hermoso en un mundo lleno de dolor. Estaba sanando a las personas con sus palabras. Me quedé allí durante horas, escuchando historia tras historia, cada una más bella que la anterior. Y con cada cuento, veía cómo más gente se acercaba. Era como si Elena fuera un imán para las almas heridas. Pero lo que más me impactó fue esto. Entre el público había 3 niños de mi escuela, los mismos que se habían burlado de Elena cuando don Sebastián la echó, y ahora estaban ahí, absortos, con los ojos brillando de admiración. Cuando Elena terminó ese día, me acerqué a ella. Maestro Pablo, me dijo con una sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. Sabía que vendría a buscarme, como sabía que la había estado buscando Seylow Pregon. Su respuesta me dejó helado. Porque usted es diferente, maestro. Usted también tiene una herida que necesita sanar. Y yo sé exactamente qué historia necesita escuchar en amigos. Esa niña de 8 años acababa de leer mi alma como si fuera un libro abierto. Elena tenía razón. Yo tenía una herida, una profunda que llevaba cargando desde niño y que jamás le había contado a nadie, ni siquiera a mi esposa. Cuando yo tenía 9 años, mi padre me abandonó. Simplemente se fue una mañana y nunca regresó. Mi madre me dijo que era porque yo no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente. QC, sido un mejor hijo, papá se habría quedado. Durante años creí que era cierto, que todo lo malo que pasaba era por mi culpa. Por eso me hice maestro. Pensé que si ayudaba a otros niños, tal vez podría demostrar que
sí valía algo. Elena me miró con esos ojos grandes y sabios, y me dijo, ay, maestro Pablo, ¿quiere que le cuente la historia de un niño que creía que no? Y ahí, en medio del parque, esa niña de 8 años me contó mi propia historia, pero la contó de una forma que yo nunca había visto. En su versión, el niño abandonado no era un fracaso, era un héroe que había aprendido a amar a otros niños porque sabía lo que era no sentirse amado. Por primera vez en mi vida, alguien me ayudó a entender que mi dolor tenía un propósito, que mi herida se había convertido en mi regalo. Y esa alguien era una niña sin hogar que vivía en las calles. Desde ese día fui a escucharla todas las tardes, Annie. Cada día, Elena reunía más gente. Primero fueron 50 personas. Después, 100, después 200. El pequeño claro del parque se quedó pequeño. ¿Y saben qué era lo más increíble? Elena nunca repetía una historia. Cada día inventaba cuentos nuevos, perfectos, para las personas que estaban allí. Era como si pudiera ver directamente en el corazón de cada uno y supiera exactamente qué necesitaban escuchar. Pero había algo más extraño todavía. Elena nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas, pero siempre aparecía perfectamente limpia y arreglada para contar sus historias. ¿De dónde sacaba ropa limpia? ¿Dónde se bañaba? Era un misterio. Hasta que una noche decidí seguirla. Lo que descubrí me hizo entender que esta niña era aún más extraordinaria de lo que imaginaba. La seguí después de su sesión de cuentos. Elena caminó por calles estrechas hasta llegar a los barrios más pobres de Madrid. Pensé que iba a algún refugio o iglesia, pero no avancé. Detuvo frente a una casa que estaba completamente destruida por un incendio. Elena entró entre los escombros. Yo me acerqué despacio y la vi sentada en lo que había sido una habitación, rodeada de fotografías quemadas. Y entonces empezó a hablar sola. Hola, mamá. Hola, papá. Hoy les conté a 200 personas la historia del árbol que nunca dejó de dar frutos, incluso después del incendio. Les gustó. Y después se quedó en silencio, como si estuviera escuchando respuestas que yo no podía oír. ¡Ay! Lo entendí todo. Elena no era simplemente una niña huérfana. Sus padres habían muerto en ese incendio, y ella venía todas las noches a contarles las historias del día. Estaba manteniendo viva su memoria a través de sus cuentos. Me acerqué despacio a Elena. Le dije suavemente. Ella se volvió hacia mí sin sorpresa, como si supiera que estaba ahí. Maestro Pablo, me dijo, mis papás me enseñaron que las historias pueden hacer 2 cosas. Pueden sanar a los vivos y pueden mantener vivos a los muertos. Cada vez que cuento una historia, continuó, siento que ellos están conmigo, y cada vez que veo una sonrisa en el rostro de alguien que me escucha, sé que mis papás están orgullosos. En ese momento supe que Elena no era solo una niña extraordinaria, era una niña que había transformado el dolor más profundo en el regalo más hermoso. Había convertido su pérdida en la sanación de cientos de personas. Esa noche le dije a Elena, no puedes seguir viviendo así. Ven que mi esposa y yo podemos cuidarte, Ann. Pero ella negó con la cabeza. Maestro, me dijo, mi hogar no es un lugar. Mi hogar es donde están mis historias. Y mis historias están donde hay gente que necesita escucharlas. Pero acepto algo que le propuse. Al menos déjame ayudarte a llegar a más gente. Tu voz necesita ser escuchada por todo Madrid. Y ahí comenzó la parte más increíble de esta historia. Porque lo que pasó después fue verdaderamente milagroso. Hablé con el director de Radio Madrid. Al principio, se rió cuando le dije que quería que una niña de 8 años tuviera su propio programa. Pero cuando le expliqué la magia que Elena creaba con sus historias,
Aceptó darle una oportunidad, una sola oportunidad. El día de la audición, Elena llegó con su ropa remendada pero limpia, sus zapatos de cartón y esa sonrisa que podía iluminar toda una habitación. Se sentó frente al micrófono, como si hubiera nacido para estar ahí, y cuando empezó a hablar, Dios mío, cuando empezó a contar su primera historia en la radio, todo el estudio se quedó en silencio absoluto. Técnicos, productores, secretarias, todos dejaron lo que estaban haciendo para escucharla. La historia era sobre una pequeña estrella que había perdido su brillo, pero que descubrió que podía usar la luz de otras estrellas para iluminar a quienes estaban perdidos en la oscuridad. Y mientras hablaba, yo veía cómo los ojos de todos los adultos ahí presentes se llenaban de lágrimas. Esa primera transmisión se convirtió en un fenómeno. Los teléfonos de la radio no pararon de sonar durante horas. Gente llorando, agradeciendo, pidiendo más historias. En una semana, Elena tenía su propio programa diario, a las historias de Elena. Pero aquí viene la parte que me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. ¿Recuerdan a don Sebastián Morales, el director que había echado a Elena de la escuela? 3 meses después del inicio del programa, recibí una llamada. Era don Sebastián. Estaba llorando al teléfono. Maestro Pablo, me decía entre sollozos, necesito hablar con esa niña. Necesito pedirle perdón. Resulta que don Sebastián había estado escuchando el programa todos los días, y una de las historias de Elena, sobre un hombre orgulloso que aprendió la diferencia entre tener poder y tener corazón, lo había tocado tan profundamente que no había podido dormir en semanas. Elena aceptó verlo, y cuando don Sebastián llegó a la radio, se arrodilló frente a esa niña de 8 años y le pidió perdón con lágrimas en los ojos. ¿Puedes perdonarme?, le preguntó. Elena lo miró con esos ojos sabios y le dijo, señor Morales, yo ya lo perdoné el día que me echó de la escuela, porque ese día aprendí que mi voz no necesitaba un salón de clases. Necesitaba el mundo entero. Durante 5 años, Elena tuvo el programa más escuchado de toda España. Millones de personas sintonizaban cada día para escuchar sus historias. Recibía cartas de toda Europa, gente que le decía que sus cuentos les habían salvado la vida. Elena me enseñó la lección más importante de mi vida, aunque no importa lo poco que creamos que tenemos, siempre tenemos algo que puede cambiar el mundo. Ella solo tenía su voz, pero esa voz sanó a miles de personas. ¿Qué pasó con Elena? Después, cuando cumplió 13 años, decidió que su trabajo en la radio había terminado. Ya planté suficientes semillas, me dijo. Ahora necesito ir a plantar semillas en otros lugares. Se fue de Madrid una mañana de primavera. Nunca más volví a verla, pero durante todos estos años he escuchado historias de una mujer que aparece en los lugares más necesitados del mundo, contando cuentos que sanan corazones. Algunos la han visto en hospitales, consolando a los enfermos, otros en campos de refugiados, dando esperanza a los que lo han perdido. Siempre es la misma descripción: una mujer de voz musical que conoce exactamente la historia que cada persona necesita escuchar. Yo tengo 85 años ahora. Y después de todos estos años, sigo contando la historia de Elena porque creo que todos necesitamos recordar algo fundamental. Todos tenemos una voz. Todos tenemos algo que dar. Y no importa lo pequeños o insignificantes que nos sintamos. Nuestro don, usado con amor, puede cambiar vidas de maneras que jamás imaginaremos. Elena tenía razón. Solo tenía su voz. Pero esa voz enmudeció a todos, porque nos enseñó que el poder más grande del mundo no es el dinero, no es la fama, no es el poder político. El poder más grande es el amor convertido en acción. ¿Y tú? ¿Cuál es tu voz?
¿Qué tienes para dar al mundo? Porque te aseguro que, sea lo que sea, alguien en este mundo necesita escucharlo. Alguien está esperando que encuentres el valor de usar tu don. Esta ha sido la historia de Elena, la niña que solo tenía su voz y con esa voz cambió el mundo.